Bueno, les comento que para mí siempre es un gusto estar entre no psicoanalistas. Entre otras cosas... Perdón, voy a sacar así el agua porque... Así se ve. No, hace una cosa, la ponemos acá, porque yo soy un consumidor... Te decía que estar entre gente que no es del palo, como digamos, me es particularmente grato, entre otras cosas porque las reuniones entre psicoanalistas tienen un problema. Partimos de la base de que nos entendemos, lo cual es una verdadera mentira, y entonces circulamos en una especie como sí de acuerdos que suelen ser engañosos. Y encontrarse con gente que no es del mundo psicoanalítico tiene la ventaja de que nos pueden ofrecer la mirada del el rey está desnudo. Digamos, en algún punto poner en cuestión cosas que uno las tiene más o menos incorporadas. Lo cierto es que yo originalmente tenía otra idea. Yo, cuando Noé me dijo de hacer un panorama de la situación del psicoanálisis, que es un proyecto enorme, lo pensé hacerlo con ustedes en términos de que el psicoanálisis no es solo lo que el psicoanálisis dice de sí mismo, sino lo que sobre el psicoanálisis dicen los otros. Con lo cual, ¿qué mitos, creencias o ideas circulan en relación al psicoanálisis? Era un punto que me interesaba. Y que espero que a lo mejor podamos tomar por lo menos en una segunda parte. Porque después la consigna fue que tenía que escribir un texto que fuera para 20 minutos, y era además para discutirlo. Lo cual obligaba a que me restringiera específicamente en una escritura y que no pueda ponerme a hablar de algo distinto de lo que vos tuviste que leer. Con lo cual, desgraciadamente voy a leerles el texto, lo cual es un poco farragoso, aunque lo he abreviado un poquito. El otro tampoco era demasiado pesado, creo. Y espero que en la segunda, después de tus comentarios y demás, podamos conversar, que es la verdad que lo más me interesa. Creo que ustedes también. Le puse un título que les voy a decir que me parece horrible. Situación del psicoanálisis en épocas de palabras degradadas y sexualidad desafiante. No me gusta, pero insiste, así que lo mantuve. Dar un panorama de la situación actual del psicoanálisis en la Argentina en 20 minutos es un recurso que me supera. No soy especialista para ir a debates para la presidencia de la Nación, en los cuales en 1 minuto o en 2 hay que lograr decir nada. Y me pareció que en ese sentido que era importante hacerle un recorte sobre 2 ejes que me parecían centrales. Y decidí delimitar 2 caminos. El primero, que puede resultar polémico, ubica este panorama en una supuesta época de palabra degradada. Y digo supuesta, aunque a muchos nos pueda parecer evidente que de eso se trata, pues en lo que a mí respecta es una opinión que no podría fundamentar con los hábitos metodológicos que hoy la academia exige en todas las especialidades, y creo que también en letras. Y esto lo traigo porque algo de esto tiene que ver con la degradación de la palabra. Es decir, los usos excesivamente académicos y protocolizados que hay en el universo de la transmisión de saberes y las discusiones. El segundo camino es el de la sexualidad, que siendo el eje de las ideas freudianas, hoy ha modificado toda la moral sexual de la época, poniendo así también en cuestión conceptos que la teoría psicoanalística misma tiene en su centro. De allí lo de época de sexualidad desafiante. Hecha esta aclaración, necesito situarme en la historia del psicoanálisis. Esto es un problema porque uno no sabe si lo que va a decir es una absoluta obviedad, sospecha que sí, o no, porque no son gente del mundo psicoanalítico, así que para vos, siendo psicoanalista, va a ser obvio, para otros tal vez no, pero es necesario ponerlo en contexto.
La experiencia del psicoanálisis nace de la mano de la experiencia de la palabra desde el mismo momento en que una de las primeras pacientes de Freud, conocida como Anna O, la llamó talking cure, que podríamos traducir como cura que se produce hablando. Un hablar que rompe con los códigos formales del lazo social. El hablar psicoanalítico no es un hablar democrático. Es decir, el hablar de una sesión de psicoanálisis no es hable de lo que quiera, hable de lo que tenga ganas. Es hable de todo lo que se le va pasando por la cabeza, lo que implica un modo particularmente distinto de consigna que la de una supuesta libertad democrática de la palabra. Es al contrario, es un compromiso intenso con la palabra en todas sus formas, en las cuales se supone emergerá una forma de libertad. En el interior de esa experiencia de conversación atípica se construyó el concepto inconsciente. Y fue justamente escuchando la palabra de sus pacientes que Freud se encontró con la sexualidad infantil, habitando un espacio tan extraño como es el de una memoria sin memoria. Y lo digo así, memoria sin memoria, porque lo inconsciente para el psicoanálisis es eso, un espacio extraño en el que quedan registros sin que se los recuerde, condición de la memoria, pero que sin embargo funcionan al modo de una memoria otra, paradójica, en tanto no recuerda nada, pero aparece de modos extravagantes en actos fallidos, sueños, chistes, repeticiones en acto y bajo una forma muy singular que se da en el mismo proceso del análisis que se llama transferencia. Pero además, la palabra irrumpe desde sus inicios en la teoría, cuando Freud comprueba muy tempranamente su relación con el cuerpo. En 1893, años antes de escribir su obra por todos conocida, de interpretación de los sueños, en un texto que se refiere a la diferencia entre parálisis motrices y parálisis histéricas, dice lo siguiente. Es un texto que por supuesto no tiene divulgación en el campo popular del psicoanálisis, sí entre los psicoanalistas. Él dice: yo afirmo que la lesión de las parálisis histéricas debe ser por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera, o como si no tuviera noticia alguna de ella. La histeria es ignorante de la distribución de los nervios y por ello no simula las parálisis de base orgánica. No tiene noticia del quiasma de los nervios ópticos y en consecuencia no produce ese trastorno visual en uno de los ojos que se llama hemianopsia. Toma los órganos en el sentido vulgar, popular, del nombre que llevan. La pierna es la pierna hasta la inserción de la cadera. El brazo es la extremidad superior tal como se dibuja bajo los vestidos. ¿Qué indica Freud en este texto? Que independientemente del cuerpo biológico, del recorrido preciso que la neurología estudia, hay otro recorrido autónomo de los trayectos anatómicos que es dibujado por la cultura en las formas vulgares en que se inscribe a través del lenguaje en cada sujeto. El dibujo de una parálisis histérica es trazado según el modo en que en una sociedad el cuerpo se concibe o se nombra. El brazo paralizado de la histeria no responde a un dispositivo anatómico, sino a un dispositivo que se constituye sobre la base de las palabras que lo recortan. O sea, ya en los primeros trabajos, llamados pre-psicoanalíticos de Freud, cuerpo y lenguaje van de la mano. Es decir, no solo van de la mano en el sentido de que es una práctica que se realiza en el lenguaje, sino en el cuerpo central de su construcción teórica, lenguaje y cuerpo van unidos. Así, años más tarde, la geografía erógena se dibujará en aquello que Freud llamará teorías sexuales infantiles. Cuando escuche, por ejemplo, cómo un niño o una niña, y entre gente de letras diría, hoy deberíamos decir un niño, se representa en su colita como un orificio de bordes inciertos del que puede salir un bebé, y lo denominará teoría de la cloaca. O cuando un pene adquiere dimensiones imaginarias que, como se observa hoy en día de un modo crucial y angustioso entre algunos adolescentes varones abrumados por la exorbitancia del porno, nada tendrá que ver con información científica.
En este punto, los dos caminos en que quiero ubicar la situación actual del psicoanálisis convergen. Eso en el origen mismo del pensamiento de Freud. Pero aclaremos, aún estando involucrado el cuerpo, la práctica se realiza sustrayéndolo. Si alguien se siente falto de amor, no es tarea del psicoanalista brindárselo en los planos del contacto corporal. En todo caso, sí bajo la forma específica y central de una escucha capaz de alojar el sufrimiento o la pasión. Después de Freud, se dan cuenta que vamos así. Con estas ideas básicas coincidieron casi todas las corrientes psicoanalíticas llamadas post-freudianas, que se agruparon en escuelas reconocidas por sus orígenes nacionales. Se las llamó una escuela inglesa, escuela francesa y escuela americana. Hay una peculiaridad, los americanos son tan colonialistas que llaman americano a todo. No solo americano, no son americanos los que están en el sur, sino ni siquiera son americanos Canadá y México. Con lo cual llevan el colonialismo al extremo. Pero bueno, lo reconocemos y todos decimos escuela americana. Todas corrientes en que los rasgos culturales respectivos se hallan en la matriz en que el psicoanálisis de Freud fue pensándose en cada una de ellas. Incluso hay una muy poco nacional escuela argentina que tal vez comente. Las tradiciones positivistas imperantes en el mundo anglosajón lo orientaron hacia un psicoanálisis más admisible para los cánones usuales de la ciencia, donde la palabra pierde su dimensión polisémica para formalizarse en definiciones estrictas compartibles entre todos los científicos de cada especialidad. Una perspectiva científica donde las palabras buscan un lugar en el mundo de las fórmulas para instituirse en el campo del saber positivo. Y así, las palabras corren el riesgo de ser interpretadas como un sistema de señales, perdiendo su arbitrariedad significante. Y acá estoy mezclando a Saussure con Lacan. Este saber positivo se baja en la vieja perspectiva de la objetividad y la neutralidad, que supone que el científico debe desempeñarse como un ser objetivo que estudia con su subjetividad carente de pasiones el objeto alma, psique, mente, aparato psíquico o sujeto según cada escuela. El problema es que si algo comprueba el psicoanálisis es que la objetividad subjetiva es imposible. En este sentido, el ideal de neutralidad que caracteriza el saber científico es irrealizable y los patrones positivistas se dan de bruces con la experiencia. Por ello, los tres autores que se podrían considerar más representativos de esta escuela, la escuela inglesa, que sin embargo tienen muchas diferencias entre sí, Melanie Klein, Winnicott y Bion, aunque por momentos fieles a esa tradición, transitaron por la palabra de sus pacientes y las propias sin ataduras cientificistas y produjeron otras conceptualizaciones herederas de las de Freud. La otra escuela sajona, la llamada americana, tomó fuerza en el interior del discurso que lo atraviesa, el utilitarismo capitalista de formato individual. El self-made man fue forjando una teoría del individuo autónomo que debía recuperar su productividad perdida por las neurosis y la psicosis para reinsertarse en el mundo real, es decir, para el capitalismo y los mercados de trabajo. En ese contexto, los intentos de dimensionar la base conflictiva de la subjetividad humana que Freud planteó siempre fue resistida en una sociedad que busca la pseudoarmonía de las palabras vacuas que el mundo de la publicidad les brinda y promueve. La conflictividad del amor-odio que el psicoanálisis comprueba no se llevan bien con los cursos de autoayuda de los counselors, ni con la relación acrítica con la propia experiencia vital que el sistema impone y que hoy está tan de moda y difundido. En este sentido, la producción psicoanalítica estadounidense más interesante fue en todo caso la psicosocial, con autores como Erich Fromm, que provino de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, no quedó exento, a esta corriente se la conoció como culturalismo, hubo otros autores, no quedó al margen de una idea que Freud siempre discutió, que es la ilusión de una normalidad realista y sana. Por último, la escuela francesa
terminó siendo en las últimas décadas la perspectiva teórica con mayor incidencia en el psicoanálisis actual. Desde la obra de Lacan se produjo desde los años 50 una revolución en la teoría que tenía una consigna: volver a Freud, de quien se decía el psicoanálisis se había alejado. La perspectiva francesa, siguiendo su tradición cultural, se ubicó francamente en pugna con las perspectivas anglas, tanto insulares como estadounidenses, sobre todo en discusión con esta última. La idea especialmente predominante en el psicoanálisis estadounidense de que había una parte del yo libre de conflictos fue discutida tomando desde el comienzo un sesgo propio, de tinte muy filosófico, donde confluyeron perspectivas de Hegel en la lectura de Koyev, Heidegger y Kant. Una apropiación y reformulación de las perspectivas del estructuralismo lingüístico de Saussure y Jacobson, y en los últimos años, perspectivas lógicas ligadas a lo que se conoce como topología. Allí, de la polisemia del significante que solo cobra valor en relación con otro significante, ideas básicas que remiten a un primero y segundo Lacan, pasamos en una última época, y esta es una posición personal, a una solapada recuperación de una epistemología con pretensión científica, donde fórmulas ad hoc terminaron sustituyendo la riqueza poética y por ello sorpresiva del habla común que el mismo Lacan promovía en cada una de sus conferencias. Tensión esta entre una pretensión de cientificidad y una práctica de corte poético intuitivo que acompaña la vida del psicoanálisis como ciencia o arte, según lo consideren diversas escuelas. Yo prefiero llamarlo arte con vocación legítima de cientificidad. Hago este panorama muy somero, imperfecto y en este sentido hasta falaz, por su propio esquematismo, porque me interesa resaltar la importancia que tiene el cruce epocal y cultural en las formas en que se trazan los rasgos fundamentales de lo que podríamos llamar los psicoanálisis. Y los principales debates entre escuelas, en los que no me adentraré es algo que les interese, siempre giraron alrededor de modos diversos de comprensión de la palabra y su implicación clínica y en los modos de entender lo sexual. Así llegamos a hoy. Los psicoanalistas llegamos a nuestra época nutridos por esos debates y esas tradiciones. Aunque resulta indudable que, en especial en la Argentina, incluso más aún que en Francia, hoy el psicoanálisis predominante en los campos de la práctica, tanto clínica como académica, es el psicoanálisis que se define lacaniano. Las otras corrientes han quedado relegadas a espacios menos predominantes, a excepción hecha de la obra de Winnicott, que resulta casi insoslayable para todos los que incluso lacanianos trabajan con niños. Es un autor que tiene una peculiaridad en sus modos de exposición y retórica y descripción de problemas que se mantiene como en una especie de territorio muy particular dentro del psicoanálisis. Lo quiere todo el mundo. ¿Quiere decir esto que el psicoanálisis hoy es lacaniano y los debates históricos dentro del psicoanálisis están relativamente saldados? Para nada. Esto simplemente quiere decir que esta perspectiva se impuso en nuestro país casi desde su misma llegada en los años 60-60 de la mano de Oscar Mazzotta, por razones que sería muy largo tratar de bosquejar. Y su entrada implicó la irrupción del lenguaje en su dimensión transindividual en la constitución del sujeto. Relación con el lenguaje que redefine el cuerpo que solía ser entendido desde perspectivas biologistas que piensan la sexualidad como un instinto natural con patrones evolutivos predeterminados. Lo que puede hacer que el psicoanálisis sea confundido a veces con una sexología o una psicología evolutiva. Otro aspecto que hizo del psicoanálisis lacaniano una teoría más fértil fue que inscribió el lenguaje, que era pensado en la dimensión fundamentalmente comunicativa del emisor-receptor mensaje-código, fuente tradicional, en otra de sus dimensiones, la performativa. Es decir, cuando digo algo no comunico información, sino que me instituyo al decirlo. De allí su importancia estructural en la constitución del sujeto. Ahora bien, hechas estas consideraciones en las que resalto las dimensiones de la palabra y la sexualidad son centrales, retomemos aquello con lo que empecé y sobre lo que más me gustaría que conversemos, es decir, los dos caminos. Primero, la época
de la palabra degradada. ¿Qué quiero decir con esto? Esto podría ser confirmado con relativa sencillez cuando observamos los modos día a día más pobres en que hacemos uso del lenguaje, los modos en que se escribe y se habla, los modos en que la lectura ha perdido lugar en la experiencia social, la irrupción de una escritura cada vez más abreviada para satisfacer la impaciencia de lectores que exigen respuestas rápidas y la consiguiente obligación editorial de adaptarse a esos modos de lectura en los que la posibilidad del desarrollo argumental, del desvarío del pensamiento en acto, de las exorbitancias o caprichos de la imaginación es opacado por las exigencias de frases cada día más próximas a las condiciones de un título de diario, de un zócalo televisivo o de un eslogan publicitario. Cuando no, esto deviene día a día central a las exigencias de Twitter u otras redes sociales. Una época donde las exigencias del mercado hacen que el lenguaje se haga tan homogéneo y pobre como para que pueda ser comprendido por una población lo más amplia posible. Si lo que se dice debe ser entendido por la mayor cantidad de oyentes, televidentes o teléfono-videntes hoy, nada mejor que usar el rango inferior para que todos queden incluidos. Comunicándose pobremente, el sujeto se empobrece. Hay quienes no ven en estos procesos empobrecimiento, sino nuevas formas de realización de la palabra. No es mi caso. No recuerdo si es Steiner o Eco, a lo mejor ustedes me ayudan porque no encontré no marco. Quien menciona el empobrecimiento del habla inglesa desde la época isabelina a nuestros días. Lo mide en términos de la cantidad de palabras usadas en cada época. Si hoy nos detenemos a escuchar el habla común, resulta martirizante la desaparición de los matices semánticos. Así, las palabras devienen comodines multiuso que de tanto abarcar no abarcan nada. Este es, a mi entender, un gran problema con el cual el psicoanálisis hoy se encuentra en la experiencia clínica y que se comprueba en la experiencia social. A muchos pacientes les cuesta pensar porque les cuesta expresarse. La polisemia les resulta ajena. Habitan un mundo de signos donde se responde a acciones y resultados. El lenguaje deviene instrumental. Pensarse no es una tarea a la que el mundo invite. Pensarnos en nuestros quiebres, fallas o incertidumbres resulta una tarea poco útil. De lo que se trata, se insiste, es en resolver esos quiebres, esas fallas o incertidumbres, cuanto más rápido mejor, para seguir funcionando en un mundo concebido como una enorme máquina eficiente. La ambigüedad de la vida debe ser aclarada. Paradójicamente así es ocultada tras máximas prehechas en los laboratorios de la autoayuda. En esos laboratorios, la psicología cognitiva, las neurociencias, tienen hoy un lugar central. Por eso, la situación actual del psicoanálisis tiene en su relación con esas disciplinas un desafío ineludible. Debe intervenir en la discusión que plantean, sin abricolarse tras afirmaciones de capilla, sin desconocer la información que brindan, pero también sin ceder a los riesgos epistemológicos que encierran. En las ciencias hay mucho que aprender, pero el saber no se limita a la ciencia. En ese punto, el psicoanálisis y la literatura comparten, en lo que yo pienso, una ética de la subjetividad. Pero cuando hablo de empobrecimiento, hablo también de entender la palabra como un sistema de señales complejos y sofisticados, en el caso de la ciencia, cuyo principal fin es establecer relaciones de sentido único. Se cree que capaces de captar la realidad última de las cosas. Si la palabra puede captar los pliegues más secretos de la verdad apelando a los recursos de la ciencia, va de suyo que la validación de discursos solo será admitida si vienen acompañados de los protocolos científicos correspondientes trazados por improntas matemáticas. Por eso hice la aclaración de que mi observación será simplemente un punto de vista y una opinión y no un trabajo sostenido en los rigores de la academia. Entiendo que así también la palabra corre el riesgo de degradarse, reduciéndola a una dimensión comunicativa que abraza la ilusión de captar la realidad en su verdad plena. La ambigüedad constitutiva de la lengua, sus malentendidos estructurales, son descalificados y lo humano toma una dimensión maquínica acorde con el terror y la fascinación tecnológicos imperante.
El psicoanálisis actual debate en un mundo que se ha llegado a definir como poshumano, donde las condiciones mercantiles producen exigencias clínicas falaces como las que supone pensar que la complejidad humana se puede encerrar en diagnósticos que demandan los sistemas de medicina prepaga con sistemas codificados con precisión en territorios definidos por lógicas del consumidor satisfecho. Eso se llama en el campo de la salud mental DSM, a la cual se le agrega un número, que es 5 ahora, que es un sistema de diagnóstico estadístico de clasificación. Y tal vez en este debate esté implícito en el mundo académico de letras y en el social en general, cuando se desmerece el ensayo en relación con el texto científico supuestamente duro. Además, la degradación de la palabra en su proteica densidad, a la que aludo, tiene otra dimensión estructural, aquella que la vieja locución dar la palabra ponía en acto en un simple apretón de manos. Dar la palabra era también hacerse responsable de ella en un acto donde se comprometía el cuerpo. Dar la mano, dar así la propia palabra, adquiría el valor de un compromiso subjetivo cuando se le enunciaba con la intensidad comprometida del gesto. Dimensión que se va perdiendo en un mundo regido por la lógica mercantil contractual. Sin embargo, la práctica del psicoanálisis es de las pocas en que la palabra es un acto de responsabilidad que se asume al enunciarla. Algo que a mi entender ocurre también con el arte. Los psicoanalistas no firmamos contratos con nuestros pacientes. El contrato será el acuerdo de palabra que rija el vínculo y entre cuyos inevitables quiebres trabajaremos. Si un paciente no nos paga, no convocaremos una instancia legal superior para que resuelva el entuerto. Porque su resolución o no depende de la relación con la responsabilidad que la palabra en su dimensión misteriosa porta para los sujetos comprometidos en esa experiencia. Entonces, digo época de palabra degradada en esa triple dimensión. Palabra empobrecida, palabra protocolizada en nombre de la ciencia, tomada como nueva teología en su matriz matemática, y palabra que pierde su dimensión de compromiso subjetivo, palabra que pierde su dimensión de responsabilidad implicada al momento de decirla o escribirla. En cuanto al segundo camino para ubicar la situación del psicoanálisis hoy, es decir, el de una sexualidad que desafía tanto en la vida social como en la vida teórica, es obvio que me refiero tanto a la dinámica de los movimientos de diversidad de género como a la diversidad de prácticas sexuales posibles. Los movimientos LGTBQ+, ahora con este agregado, las discusiones que sobre igualdad de género pusieron los movimientos feministas sobre la mesa, le está planteando la teoría psicoanalítica desafíos ineludibles. Se rediscuten, de hecho, aspectos teóricos que hacen al cuerpo fundacional de la teoría freudiana. Por ejemplo, para situar una cuestión paradigmática, el tan divulgado complejo de Edipo, en el cual muchos psicoanalistas, no solamente mujeres, ven la marca de la tradición patriarcal. La situación del psicoanálisis actual no puede ser pensada por fuera de los debates que las cuestiones de género producen, ni en los cuales corrientes del propio psicoanálisis han intervenido y promovido. Por último, hice una referencia a la escuela argentina. En lo personal no creo que pueda haber una que pueda ser recortada de modo tan claro. Hubo uno que se llamó así porque había una cantidad de psicoanalistas de mucha importancia que produjeron textos, pero estaban marcados por las teorías que venían fundamentalmente de Inglaterra. Sí hay psicoanalistas argentinos que producen y muchos. Lo que sin duda podemos hallar en la Argentina como algo específico es una experiencia del psicoanálisis que es muy diferente de la que se ha dado en el resto del mundo. Lejos del viejo estereotipo del psicoanálisis y el diván, que por supuesto existe y tiene su razón de ser. El psicoanálisis en la Argentina ha estado muy marcado por las luchas sociales que han delineado la historia de nuestro país. Así, el psicoanálisis se ha desplegado en espacios diferentes a lo que fue la experiencia de la que llamaré sus casas matrices. Y se introdujo en la vida hospitalaria, educacional, jurídica y hasta política. Hay clínica realizada en fábricas recuperadas, por ejemplo, que le han dado formas muy específicas y muchas veces heterogéneas, en las que, sin embargo, sus principios orientadores no se han perdido, aunque sí reformulado inevitablemente, aunque no con excesivo rigor. La situación del psicoanálisis en la Argentina hoy
Y hay psicoanalistas en el mundo que reclaman y practican inserciones similares desde hace décadas, pero con menos éxito. De hecho, hace un par de años salió una convocatoria internacional, una plataforma de convocar a un modo de inserción del psicoanálisis distinto en la práctica social. Está imbricada con las vicisitudes de la experiencia social. Dicho todo esto, el panorama creo que es suficientemente difuso y espero que alguna cosa quede más o menos predibujada como para que podamos charlar. Yo creo que a pesar de lo que él mismo dijo y todos los paraguas que abrió, el texto que leyó dispara bastantes cuestiones complejas y que seguramente van a dar lugar a intercambios, preguntas, inquietudes. Por lo menos a mí me suscitó bastantes reflexiones y muchas preguntas que voy a tratar de exponer yo también. Escribí un textito para ordenarme un poco, pero justamente voy a terminar planteando por lo menos las preguntas que, obviamente determinadas por mi lectura y mi recorte de tu texto, surgieron. Bueno, el texto de Oscar se refiere a la situación actual del psicoanálisis en un contexto sociocultural en el que dos de los elementos constitutivos de su teoría, la palabra y la sexualidad, atraviesan cuestionamientos y modificaciones profundas. Si en el caso del primero, la palabra, asistimos a una notable y para nada inocente degradación que adelgaza de modo preocupante las posibilidades del pensamiento abstracto, complejo e introspectivo, en el caso de la sexualidad, el fenómeno es claramente opuesto. La proliferación de géneros y sexos disidentes pone en cuestión finalmente el peso agobiante de las normativas de género y de la heterosexualidad obligatoria. Ahora bien, las consecuencias respectivas de estas dos marcas de época no son en absoluto equivalentes. Los cambios concernientes a la sexualidad interpelan los fundamentos mismos de la teoría sexual freudiana y obligan a repensar, reformular, pero sobre todo a relativizar las premisas sobre las que se construyó el correcto recorrido de las pulsiones y los consiguientes parámetros de normalidad. Por el contrario, la degradación de la palabra en sus varias dimensiones atenta contra la posibilidad misma de la práctica y la experiencia psicoanalítica. El aplanamiento progresivo y asfixiante de la connotación y de la pluralidad semántica, propiciado tanto por cierto ideal cientificista como por los requerimientos de un mercado-mundo globalizado que arrasa con las diferencias locales y localizables, apunta a reducir el lenguaje de nuestro momento histórico a una equivalencia sin fisura entre significado y significante, o incluso a sustituirlo por íconos e imágenes. Basta con adentrarse en los laberintos de un manual de instrucciones de cualquier electrodoméstico, donde el texto propiamente dicho ha sido eliminado. A partir de estas dos tendencias, que delimitan la situación actual del psicoanálisis de acuerdo con la caracterización que Oscar propone, no puedo dejar de señalar la paradoja que a mi entender se plantea entre ambas, ya que en principio parecerían delinear direcciones opuestas. En efecto, ¿cómo se condice el adelgazamiento de la palabra con la proliferación festiva y liberadora de los 1000 pequeños sexos y las multitudes queer, en términos de Paul Preciado?
puesto que su inminencia, su irrupción en el teatro de los cuerpos, no se explica sino en virtud de los efectos performativos de una palabra que finalmente se hace audible en la escena discursiva, lo cual no solo reactualiza, sino que amplifica drásticamente los alcances de la vinculación cuerpo-palabra que Freud señalara en relación con la parálisis histérica, pues son los desplazamientos inciertos de una palabra errante y nómada que no delimita, sino que expande contornos y sentidos, los que posibilitan los nuevos mapas corporales, las diferentes distribuciones erógenas que se configuran a contrapelo del diseño corporal canónico para contravenir su organización, en doble sentido, productiva y reproductiva. Es decir, las nuevas corporalidades solo resultan inteligibles y reconocibles, esto es, materializables, a partir de los efectos performativos y legitimadores de una palabra que ya ha erosionado sus propios límites para subvertir la distribución hegemónica del sentido y de los sentidos. En una dirección claramente opuesta, nuestro lenguaje cotidiano se somete cada vez más a los requerimientos de rapidez y brevedad que conllevan las nuevas tecnologías comunicacionales, donde muy poco margen queda, por cierto, para la metáfora y la diseminación del sentido. Oscar señala no solo la evidente reducción del léxico, sino además la tendencia a la homogeneización del lenguaje y a la univocidad de los mensajes en función de las necesidades del mercado. En este horizonte, hasta el texto literario mismo se ve alcanzado por estas tendencias si pensamos en el lenguaje neutro, ese idioma artificial que no se habla en ningún lado, propiciado por las políticas de traducción de las grandes cadenas editoriales. La neutralización lingüística puede entenderse también en el sentido de desactivación, despotenciación o vaciamiento de la palabra. Si en la novela de Orwell, 1984, las palabras inconvenientes se eliminan o se prohíben, en nuestro mundo reciente el silenciamiento supo imponerse mediante la aniquilación física de las voces disidentes, lo cual ratifica, de un modo extremo, una identificación irrenunciable entre el cuerpo y la palabra. En la actualidad, en cambio, los medios de comunicación masiva al servicio del poder fáctico son sin duda los encargados de instaurar una palabra vacía, sin espesor semántico y responsable porque desligada del cuerpo, del apretón de manos que sella el compromiso y el pacto de verdad. Esta dimensión de vaciamiento de la palabra habilita que un presidente hable de libertad y democracia, mientras hay hambre, presos políticos, persecución y represión, y que la realidad se desdibuje a la medida de la fake news y la posverdad, socavando de este modo la validez del contrato social. Son muchas las preguntas y las inquietudes que se abren a partir de la lectura del texto de Oscar. La primera de ellas: ¿cómo pensar esta paradoja, esta aparente contradicción entre dos direcciones en principio opuestas en cuanto a la función social de la palabra? ¿Cómo entender, por un lado, la neutralización uniformadora del lenguaje y de los cuerpos como efecto de un sistema mundo globalizado y la proliferación de géneros y sexos disidentes por otro? ¿Significa que estas diferencias resultan, a pesar de todo, inofensivas, finalmente capitalizables? La segunda: ¿hasta dónde es posible imaginar las consecuencias de la manipulación lingüística y de las neurociencias en nuestras subjetividades? ¿Dónde encontrar el margen para desactivar el uso instrumental y controlador de la palabra y devolverle su potencia liberadora? La tercera: ¿la ética del psicoanálisis, de la teoría, es necesariamente compatible con la del analista? ¿Podemos asegurar siempre y en todos los casos que la dirección de la cura se despliega independientemente de las demandas del sistema
de la producción de sujetos funcionales y adaptados a los requerimientos del mercado? En otras palabras, ¿hasta qué punto se puede afirmar que la ética del analista no es atravesada por la ideología y modelada por determinaciones culturales? Esto quizá excede un poco esta última pregunta, el planteo de Oscar, pero bueno, es algo que desde muy chica me interpela. Está incluida en la cuestión de la neutralidad. ¿Y cómo? ¿Quieres contestar y después abrimos a la pregunta? Mira, sí, a mí me pareció que hiciste una puntuación particularmente interesante. Digamos, yo estaba esperando, después de haber escuchado cuál era tu currículum, digamos, de qué manera te insertabas en la discusión sobre los problemas de género y todos los debates que se han, porque dije, bueno, seguro que tiene que... Y te ubicaste en una perspectiva, vos planteaste una tensión que yo creo que es totalmente legítima. Efectivamente hay ahí como dos territorios. Uno que es el del lenguaje y otro es el territorio del cuerpo, que aún en sus imbricaciones tienen sus zonas específicas, por lo menos como territorios de goce. Veo que coincidís en digamos que la hipótesis de la degradación del lenguaje la compartís, digamos, no sé si es generalizable, porque a veces uno escucha gente que te dice, no, lo que pasa es que ahora el lenguaje es otra cosa, y lo que hay que acostumbrarse a que eso es un nuevo modo de producción subjetiva, y uno se pregunta, a ver, ¿qué niveles de achatamiento está teniendo esa producción subjetiva? Por lo cual veo que ahí acordamos. Vos planteás el tema de en qué medida, si te entendí bien, las irrupciones de los cuerpos en sus diversas manifestaciones, en todos sus nuevos formatos, de alguna manera no son, hasta podría uno decir, un punto hasta de resistencia a esa forma absolutamente achatada y achatante de constitución en el orden social. Y yo creo que es una idea importante, efectivamente. Yo creo que hay en ese movimiento hay algo de lo humano que sigue perdurando y de la pulsión más viva que sigue insistiendo. Lo que sí es toda una discusión es en qué medida, y creo que está puesta por lo menos en la primera pregunta, perdí una, pero las últimas que hiciste, sí, era si resultan... Claro, ¿cómo pensar esta paradoja entre esas dos direcciones, en principio opuestas, en cuanto a la función de la palabra? Porque, digamos... No, eso lo entendía, pero esto es el final, estaba justo al final vos hiciste 3 preguntas. Sí, son estas. En la cual, a ver, déjame un cachito, porque así es la... Acá. Cuando decís, significa que estas diferencias resultan, a pesar de todo, inofensivas, finalmente capitalizables. Es un debate importante, porque yo creo que inofensivas no son. Esto es clarísimo. Su eficacia se demuestra en el plano social y se demuestra incluso en los modos en los cuales en los consultorios se entra a producir interrogaciones con respecto a los cuerpos, a la sexualidad, a la vida, a los lazos. Es realmente muy intenso el modo en que se ha modificado el tipo de interrogación, no solo entre los más jóvenes. Uno lo ve en esta naturalización forzada de incluir la E. Entre los más jóvenes les sale de distinto modo y a veces a modo de síntoma gramatical. Una paciente que pertenece al colectivo, en un momento determinado venía en cierta medida molesta por la excesiva presencia que se estaba produciendo
de los grupos trans, que entonces producían un cierto matiz al propio movimiento diverso. Entonces, mientras decía eso, dice, esos y eses que trabajamos en... Y yo le digo, decir esos, eses y eses, tratando de promover una mirada integrativa, no suena mucho. Se dio cuenta en el acto que algo de la gramática venía a poner en el lugar de la caca a quien hasta de alguna manera se estaba refiriendo con odio. Con lo cual aparece de mil maneras. Los chicos lo dicen, ay, pero tengo que, no me sale, ¿no? Me tengo que acostumbrar. Hasta el otro día pasó con Alberto Fernández en la facultad, en Nacional de Buenos Aires. Dijo, no me termina de salir la E. Con lo cual se ha producido una verdadera modificación del cual el lenguaje queda comprometido. Ahora, lo que esa parte de potenciación no va necesariamente garantizando que el empobrecimiento que el lenguaje en su sentido general no se traslade también hacia el interior de ese movimiento. Es decir, no hay, me parece, una garantía en el movimiento en sí, en las características en las cuales el lenguaje hoy se trata de imponer en todos los planos. Con lo cual, el lugar común, los usos de una figura central que me parece de mucho peso en el universo social, que es el lugar común, entra a funcionar en modos de repetición que muchas veces terminan siendo vaciadores del sentido profundo que está en el interior de las propias luchas. ¿Qué es lo que pasa con toda lucha, por otro lado? Tiene una beta que es absolutamente potenciante y tiene otra en la cual se inscriben los aspectos más conservadores. Con lo cual, yo no podría responder si hay neutralización. No creo que haya una neutralización obligada. Lo que sí hay una potencialidad de neutralización. Y además por una cuestión que para mí es un enigma y que si vos has estado trabajando ese tema, a lo mejor lo tengas pensado, que hay algo muy particular en las modificaciones de todas las cuestiones de género, que sin embargo no solo están definidas por el lenguaje, en el sentido que nosotros lo usamos, sino las irrupciones brutales de la tecnología en el campo del cuerpo. Porque hoy muchas cosas que se pueden pensar sobre los problemas de género son porque se modificó la tecnología. Es decir, no podía pensarse en términos de una persona que iba a operar su cuerpo y tener otro en una época en que no existía la cirugía capaz de hacerlo. Con lo cual, ahí hay un fenómeno medio particular, que es la reinserción del discurso tecnológico, del formato finalmente matematizable en el plano social y de control social, inserto en los nuevos discursos, en el cual hay zonas que uno dice, ¿y en qué medida cierta aceptación de las diferencias entre los humanos terminan perdidas en nombre de una especie de unificación generalizada de que todos podemos, que es el sueño dorado del capitalismo, hacer creer que todo se puede para que nos resignemos a que no se puede nada, porque finalmente lo que nos proponen es lo que vos dijiste, hambre absoluta y el sueño de que ya no es Dios, el futuro no está en el Dios sino está en Walmart, no sé, en algún supermercado de consumo, al cual no se puede llegar, porque no se tiene el dinero. Con lo cual, a mí ahí se me produce un lío todo el tiempo con estas cuestiones, en las cuales no sé en qué punto uno es políticamente correcto cuando se encuentra al mismo tiempo con las confrontaciones clínicas, porque yo aprendí que los homosexuales eran seres como cualquier neurótico común, muy temprano, porque empecé a entender, cuando inicié mi carrera, a un paciente homosexual
que el analista que me lo derivó, que era un maestro, me dijo, mira, no sé si lo vas a curar, pero vas a aprender. Lo cual era absolutamente cierto, porque lo primero que aprendí es que no tenía que curarlo de nada. Y que en realidad era igual con los mismos tipos de dramas y conflictos que los otros heterosexuales que iba atendiendo. Con lo cual tuvo razón. Aprendí, no lo curé y además nunca más le hubiera dicho a alguien tratar de curarlo. Y esto lo aprendí temprano. Fue en el año 75, que fue cuando empecé mi vida clínica, por lo menos la más, ya estando recibido. Ahora, eso nos quita que la tradición psicoanalítica de que un homosexual era un perverso, que ya básicamente se ha perdido. Digo básicamente porque uno se encuentra con cada sorpresa en la viña del Señor que aterra. Es decir, pero básicamente hay un consenso hecho sobre la base de cierta incomodidad. Y bueno, ahora hay que decir eso. Pero en el fondo la incomodidad sigue. Pero masivamente es muy fuerte esa aceptación. Ahora ahí se genera un problema. ¿Qué es? ¿En qué medida lo políticamente correcto del lenguaje en el plano social hace que a veces los psicoanalistas no podamos escuchar las dimensiones perversas de un homosexual? Porque puede haberlo. Del mismo modo que puede haber un heterosexual perverso, cualquiera que pueda ser perverso. No lo va a definir. Pero entonces hay solapamientos muy complicados para los que trabajamos en la clínica que son difíciles de asir. No, me parece